Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al Centro de Estudios No Ágidas de la Fundación Orahaim. Como siempre es un gusto el poder estar en una clase más con nuestro curso del Pirkei Avot, acompañados por nuestro queridísimo Rav Asher Kakwa, quien nos está impartiendo este curso. Ya vamos en la clase número 18 y la clase pasada abordamos, terminamos la Mishnah número 9 y empezamos la Mishnah número 10 y me parece que hoy vamos a continuar abordando temas de esta Mishnah. Así que les propongo por favor que estemos todos muy atentos, que tengamos cuidado al ingresar a la sala y si salimos y al volver a ingresar, revisar que los micrófonos estén apagados, ya que luego eso genera interrupciones. También apóyennos con sus cámaras encendidas, es importante para poder tener interacción, visualización en la sala con el rabino. Y después hacer la sesión de preguntas y respuestas de forma ordenada, siendo concretos en las preguntas para que todos tengan la oportunidad de participar. ¿De acuerdo? Sin más, le dejo la sala a nuestro querido Rafa. Bienvenido, Rafa. Gracias Israel, gracias a todos nuevamente por estar aquí en el estudio Pirkei Avot Baruch Hashem. Y bueno, sí, como lo comenta Israel, estamos en la Mishnah número 10. Solamente nos queda por abordar una última parte de la Mishnah, y creo que de pronto ya empezamos a abordar hoy la Mishnah número 11. Básicamente la Mishnah número 10 que estuvimos viendo habla sobre el trabajo, sobre la labor de amar el trabajo, como dice acá, por ejemplo, vamos a leerla para recordar un poco. Dice, Shemaya y Abtalión recibieron la tradición de ellos. Shemaya acostumbraba a decir, ama el trabajo, odia el poder y no busques la intimidad o la cercanía con los que gobiernan. Entonces, estuvimos hablando la clase pasada sobre el tema de amar el trabajo, el tema de que incluso, digamos, en consejos modernos, en que se habla mucho de las finanzas hoy día, educación financiera, pues incluso también se resalta la importancia del trabajo como parte del comienzo de ir logrando precisamente esa libertad financiera o sea, emprender algo propio, algo así para uno ir capitalizándose. Entonces, la idea también, no solamente acá lo enfocan así como simplemente educación financiera, sino que te dicen incluso de amar lo que haces, no hacerlo simplemente con el objetivo del dinero, sino también amar lo que haces, porque en verdad eh, el, el deseo, digamos, del dinero precisamente es algo que puede traer, digamos, a veces dificultades, etcétera. Entonces, la idea es hacer lo que Hashem nos ha permitido hacer, nuestro trabajo, nuestra boda, y hacerlo con amor, hacer algo que nos guste, y precisamente que eso también nos sirva para también mirar cómo podemos servir al Creador con esas cosas. Ahora, sin embargo, está relacionada con la segunda parte de la Mishnah que nos habla de odia el poder, por ejemplo, y no busca la intimidad de los que gobiernas, de los que gobiernan. Yo creo que esto tiene mucho que ver precisamente porque eh, de alguna manera, digamos, también cuando se quiere el poder, precisamente la persona quiere, digamos, lucha por eso, empieza a tratar, digamos, incluso a veces caprichosamente tratando de conseguir las cosas. Si ese es su deseo, es decir, la idea, como yo creo, es primeramente analizar cuáles son nuestras metas. Ya si las metas están simplemente basadas en o el dinero o el poder, eh, el gobierno, etcétera, pues como que son metas un poco vacías. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, nosotros encontramos en la historia de nuestro pueblo a personas importantísimas, no solamente como grandes sadiquín que eran, sino también eran importantes ante los gobiernos del momento. Por ejemplo, tenemos a Rabí Judá Nasí, que nos cuenta la Gemara que era una persona muy rica. Rabí Judá Nasí era una persona con mucho dinero que Hashem le había permitido tener, como dice mismo el Talmud, de las dos mesas, comer de las dos mesas. ¿Qué significa eso? Pues era un grande en Torah y también estaba bendecido por Hashem con mucha riqueza. Sin embargo, él antes de morir dijo que no ha disfrutado nada de este mundo, así explicando. Entonces, a veces cuesta creer para nosotros en el nivel bajo que estamos, que una persona con todo el dinero, bueno, no todo el dinero del mundo, pero con mucha riqueza, teniendo servidumbre y todo, y codeándose con gente poderosa del gobierno de esos tiempos, llega a decir que no disfrutó nada del mundo. O sea, suena un poco raro.
en primer momento, pero cuando se analiza de fondo, ¿qué quiere decir? Que en verdad todo lo que hizo, incluso que tenía dinero, incluso que tuvo que hablar con gobernantes, y de hecho explica el Talmud que la razón por la que Hashem le permitió tener a veces esa cantidad de dinero es porque pudiera ayudar al pueblo, al tener esa influencia con los gobernantes de turno. ¿Ves? Entonces, lo que yo quiero decir es, a veces se puede, Hashem mismo lo conduce a una persona en puestos importantes, a veces Hashem mismo le hace crecer la parnasá, pero no es porque eso sea el objetivo, sino porque a veces, como en el caso del ejemplo que estoy poniendo, eso tenía otro objetivo. El objetivo no era el dinero, el objetivo no era el poder, el objetivo era ayudar y ser, como quien dice, cabeza del pueblo de Israel en esos momentos, momentos turbulentos con los gobiernos de turno, etcétera, y Hashem puede hacer eso. Lo que aquí dice es que simplemente eso no puede ser el objetivo. O sea, solamente buscar el poder, ¿no? Entonces, odia el poder. Es decir, no te interesa. Si Hashem te conduce, a veces, aunque uno no quiera algo, Hashem mismo lo va conduciendo a esa situación y a veces, como dice otra parte de la Mishnah, si no hay un hombre, entonces ese hombre tú. O sea, que la persona asuma, digamos, el rol que Hashem mismo le está poniendo. Entonces, básicamente eso es lo que se habla un poco aquí. Sin embargo, dinero y poder van como muy cercanos porque generalmente las personas que llegan a tener mucha riqueza precisamente tienen alguna conexión con los gobiernos. Puede ser una conexión buena, una conexión sana o no. Entonces, la segunda parte de la misión nos habla de eso, de odiar el poder. Y acá hay un comentario que nos dice, por poder no se entiende dignidades, sino la voluntad de dominación. Ahí está lo que estaba diciendo. O sea, poder no es dignidades como que de pronto estatus, por decirlo así. O sea, de que, como decía Rabbi Judá, si tenía cierto poder, Hashem mismo lo puso allí. Tenía un cargo, digamos, tenía una importancia, pero no tenía voluntad de dominación. Entonces, cuando habla aquí la Mishnah de odiar el poder, significa precisamente odiar ese tipo de poder. Un poder donde la persona se impone entre los demás, donde el gobernante hace lo que quiere, donde doblega a las personas sin importar eh, quiénes son, simplemente en búsqueda de sus propios intereses. Entonces, ese es el poder que la Torah nos dice, la Mishnah nos dice que odiemos ese poder. Es decir, tratemos de mantener lejos y a veces, incluso si una persona Hashem le ha puesto en cierto lugar importante, no necesariamente tiene que ser un presidente, sino que tiene cierto lugar de importancia, de poder, entre comillas, es decir, de autoridad, pues saber usarlo, saber que entre más a veces Hashem nos hace, nos pone en puestos elevados, por decirlo así, de alguna manera, eh, tiene, tiene uno que precisamente es ser más humilde. Entonces dice aquí, sabemos que toda, ya que toda esta masaje procede de la tradición, pero como además conocemos el cómo, pero además cómo, además conocemos el nombre del sabio que nos ha transmitido la sentencia, podemos relacionarla a las circunstancias precisas de la época, como ya dijimos la vez pasada, siempre mirar el contexto. ¿Y cuáles eran las circunstancias? Precisamente, nuevamente viene a la historia el tema del rey Janeo, rey Yanai, que lo miramos hace me parece que la misión pasada. El tema de su mujer Salomé, que dijimos que el rey Yanai era un rey que tenía los dos cargos, era Cohen y también era rey. Entonces eso trajo problemas, mandó a asesinar a muchos justos del pueblo de Israel. Entonces, es una situación muy turbulenta. O sea, la historia de Israel también está plagada un poco de estos eventos, la verdad, bastante turbulentos, bastante traumáticos, y donde precisamente lo que se ve es eso, el ansia del poder y también el ansia de algunas personas por de alguna manera estar cerca del poder, o sea, de estar como en la cercanía con los poderosos, persiguiendo ese tipo de cosas. Por eso se entiende un poco la sentencia del rabino de la Mishnah. También vemos, por ejemplo, que tuvieron dos hijos, el rey Yanai y su esposa Salomé, uno se llamaba Hircano y otro Aristóbulo. Entonces dice que Hircano era un hombre bueno y piadoso, pero incapaz de llevar con firmeza las riendas del rey del gobierno. Y en cambio, su hermano menor, Aristóbulo, pecaba por su excesiva temeridad y ambición desenfrenada.
3 meses apenas después de la muerte de su madre, estalló la lucha entre ambos. Los hermanos se enfrentaron a la cabeza de sus respectivos ejércitos. Hircano resultó derrotado, quien tuvo que ceder la corona real a Aristóbulo. Este, en contrapartida, dejó al primogénito la dignidad de sumo sacerdote. Pareció entonces que el problema, perdón, quedaba resuelto, pues cada uno de los hermanos asumía el cargo que mejor convenía a su personalidad. Pero Hircano tenía un amigo personal quien entendió que en su corazón el deseo de reinar. A este mal amigo, ya le conocemos, era Antipater, un antiguo esclavo de la casa real Hasmonea. Convenció al destronado rey de que huyera y buscara ayuda en el extranjero. Ya, entonces hay otra historia de que un rey árabe acudió en socorro de Hircano a la cabeza de su ejército. Al cabo de poco tiempo, el país quedó sometido y Aristóbulo fue sitiado en su capital, Jerusalén. Es decir, una guerra de poderes, para resumir toda esta historia. ¿Ya? Incluso temas ahí también de la Shonjara, de las personas cercanas a estos cargos. Por ejemplo, uno quedó como Cohen, que si bien de pronto uno diría, bueno, no es un gobernante, de cierta forma tiene un cargo muy importante, ¿ya? Y aún así, digamos, las cosas siempre se mantuvieron pues a través de otros terceros que estaban ahí envenenando, por decirlo así. El problema siguió presentándose y al final de cuentas muchos también tuvieron que pagar esas consecuencias de esa enemistad. O sea, vemos en pocas palabras, aquí no hay mucho que comenta acá el libro, sino que l- esto nos está mostrando precisamente que a veces la ambición de poder lleva a la persona a enceguecerse, a veces. Nosotros podemos tener sueños, tener ambiciones. La palabra ambición de pronto es como ver esa meta que queremos hacer, que queremos realizar, ese proyecto que estamos haciendo. Pero siempre es bueno en el proceso uno preguntarse qué está persiguiendo, es decir, por qué lo quiere, por qué está trabajando en eso. Y a veces al haciendo esos cuestionamientos personales, podemos encontrar a veces que incluso puede haber algo de gabá, digamos, algo de orgullo, algo de búsqueda de poder, o algo que de pronto no es completamente una, eh, una aspiración genuina, digamos, Leshem Shamayim, en aras del cielo. Entonces, y a veces entre más la persona asuma o logre sus cosas y entre más avance, precisamente las pruebas pueden llegar más difíciles. De las pruebas más difíciles se hacen más difíciles a veces en la medida que la persona va avanzando. La persona debe entonces apegarse a quién. Tiene que trabajar, pero tiene que apegarse al Creador. Ya, tiene que ir con temor a Hashem, no perder el horizonte, no perder, si bien está esforzándose, si bien incluso hay personas, porque eso también depende, hay personas que tienen esos dotes como políticos, por decirlo así, son personas que les gusta liderar, que les gusta gestionar, que les gusta hacer labor social, que les gusta hacer trabajo por los otros. Entonces, esas personas pues tienen algo bueno. Ya, a veces eso les ayuda precisamente a beneficiar a otros, pero cuando el sentido se pierde, digamos, y ese es el tema del dinero también, cuando el sentido se pierde, la persona entonces cambia su objetivo. Puede que empezó con intenciones muy sanas, muy genuinas de ayudar, de querer ser justo, de traer lo que la sociedad necesita, ayudarles a resolver problemas, mejorar su de pronto calidad de vida y todo. Puede que la persona empiece con esa intención, pero a veces el poder corrompe, o más bien casi siempre el poder corrompe. Ese es el punto. ¿Ya? El punto es que si bien una persona tiene de pronto los dotes, las capacidades para hacerlo, diríamos en pocas palabras, los retos de esta persona van a ser mucho más grandes que cualquier ciudadano eh, que normal, vamos a decirlo así. Entonces, a veces es fácil criticar a los que están en el poder y mucho más, pues hoy día prácticamente hay mucha corrupción. Pero pensemos en una persona que, que incluso Hashem mismo los pone en el poder, que incluso tiene buenas intenciones, que incluso hacen las cosas en Leshen Shammai, van a estar cuestionados, van a estar a veces recibir comentarios negativos, van a hablar la shonjara de ellos. O sea, eh, pensemos por ejemplo en Moshe. Ya, Moshe mismo también como líder, un líder tan santo, no ha existido otro como él, ni ha existido otro como él, tuvo dificultades con el pueblo.
El pueblo muchas veces se rebeló, muchas veces incitaron que de pronto incluso eran cosas de él y no cosas que hace él mismo, sino como que eran cosas que él mismo estaba haciendo con otra intención, etcétera. Y conocemos las historias, ¿no? De Korah, todas estas rebeliones que hubo. Entonces vemos que a veces, si aquellos quieren, aquellos que tienen el don, digamos, la intención de, o les gusta, esa es su vocación, como si aman ese trabajo, precisamente como dice la primera parte de la misma, aman ese trabajo, esa labor, les gusta eso, lo llevan en la sangre, pues que sepas que vas a tener pruebas muy grandes y debes mantener tu frente bien alto, tu horizonte bien claro para que precisamente el poder no te vaya a corromper, porque es muy fácil que eso puede pasar. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando se dice odia el poder, mm, lo que está diciendo prácticamente es odia ese poder que te hace perder el horizonte, odia ese poder que se te hace olvidar las razones genuinas por lo que lo hacía, la Shammai, y entonces empiezan a enturbiar todas esas razones con tu deseo personal, con ese poder, incluso con lo que quiere dominar. Eso prácticamente es lo que nos dice nuestra Mishnah aquí. La otra parte que hubo también en esos tiempos precisamente fue la dominación romana también. También fue parte de esa historia del pueblo judío. Y tenemos al final de la Mishnah, dice, no busques la intimidad de los que gobiernan. Entonces se habla también de, de ese gobierno romano que hubo, ¿ya? Que también y también trajo conflictos y hubo mucha gente que en la historia precisamente por estar relacionado con estos gobiernos incluso llegaron a ser traidores del pueblo de Israel, son personas que llegaron incluso a indisponer al pueblo de Israel. Vamos a leer un poquito sobre eso, por ejemplo, aquí dice, no podemos relataros aquí todas las peripecias de esta guerra, o sea, el tema con la dominación romana, pero por ser muy importante, sí les contaremos cómo llegó a producirse la intervención romana. En efecto, el, el triunviro Pompeyo vino al país como árbitro, pero salió de él con el título de conquistador. O sea, miren el problema que había. O sea, nació todo por acá, había un gobierno judío, no era un buen gobierno, pero era un gobierno judío, y aún así, precisamente por la ansias de poder, no reinaron bien, sino que empezaron a luchar entre ellos, los hermanos, como ya dijimos, entonces uno venció a uno en el otro momento, en un momento, y el otro después llega y somete al otro. Entonces llega una persona romana a como a mediar allí supuestamente, pero terminó al final conquistando y quedándose con el poder. Aristóbulo, su hijo y sus dos hijas fueron enviados a Roma para formar parte del séquito de los vencidos que desfilaba detrás del general victorioso. Los muros de Jerusalén fueron derribados, Hircano destituido, aunque le nombraron enarca, o sea, príncipe del pueblo, y le dejaron el cargo de sumo sacerdote. Judea pasó a ser país conquistado y tuvo que pagar un tributo anual. Cada día el yugo romano se hacía más pesado y Antipater contribuía en lo posible a agravar la situación. Este hombre estaba siempre metiendo problemas allí. Y entre tanto, Aristóbulo consiguió huir de Roma y volver a su patria, donde fue acogido con manifestaciones de júbilo. No tardó en reconstituir un ejército bastante respetable, pero fue derrotado y llevado a Roma como prisionero por segunda vez. En aquella ciudad, Aristóbulo creyó que se le presentaba otra ocasión de conquistar el trono de sus padres. En efecto, acababa de estallar la guerra civil entre los partidarios del César y los de Pompeyo. César puso en libertad al príncipe judío y le proporcionó 2 legiones para arrebatar a Judea de las manos de los pompeyanos. O sea, aquí está el tema también de ese gobierno romano. Mira, hay una cosa muy fuerte que dice el Tane, yo la mencioné muchas veces, cuando dice la bondad de las naciones es pecado. ¿Qué comentan nuestros sabios? De que muchas veces, cuando la mayoría de las personas de las naciones, casi la mayoría, cuando procuran hacer algo, aparentemente, que incluso aparentemente te están ayudando, a veces hay algo detrás, ¿ya? A veces no, la mayoría de las veces no es genuina la ayuda. Y eso es una de las cosas que también el Talmud trae en Abodazara cuando juzga precisamente a Roma, que los romanos dicen delante del juicio, delante de Hashem, dicen, nosotros ayudamos a los judíos, le construimos mercados, le hicimos todo esto.
Hashem le dice, mentirosos, ustedes hicieron todo eso para ustedes mismos. Entonces, aquí la intención no era en verdad ayudar al pueblo judío, sino en verdad engrandecerse ellos mismos. Obviamente el pueblo judío se beneficiaba de los mercados, beneficiaba de los acueductos, todo, pero no lo hicieron pensando en el pueblo de Israel. Entonces la intención no fue genuina. Eso es, por eso le llaman que aunque a veces veamos buenos actos, que pueden parecer precisamente buenos actos a nuestros ojos, en verdad a veces son actos pecaminosos. Así lo llama el Tania. ¿Por qué pecado? Porque en verdad la intención nunca fue, ¿verdad?, Leshen Shammai. Aquí, por ejemplo, esta cercanía con estos gobernantes, precisamente, aquí vemos que liberan a Aristóbulo, precisamente, que era uno de los hermanos que estaba luchando ahí, uno de los bandos, por decirlo así, de esta lucha que había también entre los romanos por la lucha de poderes también. Libera a Aristóbulo y le dice, ok, estamos en un ejército para que vengan a ayudarnos. Todo esto, uno diría, bueno, qué bueno, o sea, están ayudando a Aristóbulo, pero en verdad no, están buscando su propio propósito. Solamente que se benefician del otro y del interés del otro también de gobernar. Entonces, tú me sirves ahora, tú también quieres gobernar, entonces tú vas a luchar con ganas. ¿Ves? Esto es muy fácil de verlo en el día a día, la verdad. En el día a día, ninguna persona está exento de esto. Todos estamos siempre a veces expuestos a personas que aparentemente nos ayudan, pero a veces tienen otro interés, sobre todo cuando hablamos de personas que no son temerosas del cielo. ¿Ya? El tema es ese, que cuando tu Dios, por decirlo así, es el poder, tu Dios es el dinero, pues eres capaz de hacer muchas cosas con tal de conseguir lo que quieres, no porque quieras ayudar realmente. ¿Ya? Y dice aquí que precisamente ellos, digamos, le dieron un ejército a ellos, a Aristóbulo, y dice aquí, César puso en libertad al príncipe judío y le proporcionó legiones para arrebatar a Judea de las manos de los pompeyanos, pero estos últimos, a los pompeyanos, envenenaron a Aristóbulo y su hijo Alejandro cayó en poder del capitán de Pompeyo, quien mandó a decapitarlo. Tras la derrota y la muerte de Pompeyo, Antipater se apresuró en declararse a favor del César. Mira, el, el que va precisamente, aquí que nos muestra precisamente esa búsqueda de estar siempre cerca de los que gobiernan. O sea, hay gente así, ¿no? Ya, como de alguna manera, donde está el poder voy yo. No importa si cambia de bando, no importa si cambia de mano ahí. Y esa gente precisamente es muy difícil de predecir. O sea, es algo que uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso, incluso la persona de pronto por buscar, no sé, o sea, tiene que cuestionarse, pero cuando busca precisamente estar cerca del poder, precisamente se ve envuelto también en hacer cosas que no quería hacer solamente por complacer a aquellos que están gobernando, al gobernante de turno, ¿no? Entonces dice, a Icano se le confirmó en sus cargos de narca, o sea, como como que dijimos que significa narca, como príncipe del pueblo y de sumo sacerdote mientras Antipater asumía en realidad el poder. Su hijo Herodes, a quien había nombrado gobernador de Galilea, fue sin embargo aún más fatal para el pueblo judío que Antipater. Antipater al final, mire cómo escaló. Era un esclavo antes y empezó precisamente buscando el poder y para conseguirlo pues tuvo que hacerse del lado del que gobernaba en su momento hasta que llegó un punto, incluso llegó a gobernar. Obviamente están insinuando que fue una persona terrible, digamos, pero después llegó otro gobernante que fue Ordus o Herodes, que fue también, dicen, terrible. En su juventud había demostrado ya lo poco que le importaba la justicia cuando ordenaba ejecuciones sin juicio previo. Por este motivo, Shemaya le mandó a comparecer ante el Sanedrín. Herodes se presentó, pues, vestido de púrpura, armado y con un séquito de hombres también armados. Entonces los miembros del Sanedrín se llenaron de temor y espanto. Pero Shemaya, sin desfallecer, se dirigió a sus colegas con tono airado. ¿Tenéis miedo del acusado?, les increpó. En tal caso, habéis de saber que el hombre ante el cual tembláis en este momento os entregará a todos al hacha del verdugo. Eso según lo que cuenta Josefo. En aquel tiempo,
en aquel contexto de disturbios y opresión donde la fórmula del sabio cobra su significado pleno, recuerden, ama el trabajo, odia el poder y no busque la intimidad de los que gobiernan. La sed de dominación de los dos hermanos de sus partidarios y favoritos fue la causa de nuestro pueblo, que nuestro pueblo se uniera en un abismo de destrucción, sin lugar a dudas, siendo que eran como Shemaiah y Abtalión, personalidades eminentes, veneradas en todo el pueblo, debían estar solicitados por los diferentes bandos, o debían padecer, perdón, el acoso de los diferentes bandos que trataban de solicitar su apoyo, pero ellos permanecían apartados de aquellas disputas y de los jefes de partidos, pues no les interesaba el poder, sino una gran tarea pedagógica que seguían realizando con denodada energía, abnegación en pro de la conservación de la ley, que es nuestro bien más valioso. Qué tiempos tan difíciles, ya. El tema de la lucha de poderes y el tema de personas por medio, algunos alimentando el fuego, otros eh, viviendo precisamente ese fuego. Y mire cómo a final de cuentas todo esto causó una destrucción en el pueblo de Israel, una división y precisamente después toda la expulsión y todo lo demás. Pero Shemaya y Abtalión se mantuvieron alejados de este conflicto. Por eso aquí dice al final algo muy interesante. Dice, en aquel contexto de disturbios y opresión donde la fórmula del sabio cobra significado pleno. Recuerden, ama el trabajo, odia el poder y no busca la intimidad de los que gobiernan. ¿Qué nos está diciendo allí? Que obviamente cuando hay momentos turbulentos, momentos tumultuosos, precisamente donde hay, digamos, división de poderes, ¿ya? Que es polarización, como le llaman hoy día en algunos términos políticos, hay gente que precisamente busca beneficiarse de un bando o del otro, de esas divisiones. Pero aquí te están ellos previniendo, diciéndote, esto no va a llegar a nada bueno, aléjate del poder, aléjate de lo que gobiernan, no busques el poder y ama el trabajo. ¿Ya? ¿Qué, qué significa esto? ¿Esto cómo aplica a nuestra vida? Pues a veces nosotros no estamos en esos roles políticos o de poder político, cosas así, pero sí tenemos a veces en nuestras relaciones interpersonales eh, situaciones donde nos estamos relacionando con personas de mando, por decirlo así, el jefe de la empresa, el jefe del área, etcétera. Y a veces hay divisiones, cosas, y ponerse en medio tratando de beneficiar a uno o al otro, o incluso ser mensajero de uno con el otro, va a final de cuentas la persona a terminar envuelta en un problema, ¿ya? En un problema. Y es muy, muy fácil caer aquí, sobre todo cuando hay la shonjara, cuando uno dice del otro tal cosa, entonces las pasiones salen a flor de piel y la persona precisamente hace que se agrave el problema. O sea, en pocas palabras, uno debe mantenerse alejado de estas disputas, ¿ya? Uno debe mantenerse alejado de esta lucha de poderes porque también va a terminar envuelto, mezclado en alguna de estas cosas, ¿ya? Y eh, ¿cuándo podría yo acá, me atrevo a decir algo también, cuando hay a veces disputas entre dos amigos, ¿ya? Y entra la otra persona de tercero escuchando, ¿ya? A veces no debe unirse en ningún bando. Eso ya lo estudiamos también cuando estamos hablando, eh, la Mishnah pasada que hablamos del juicio y de los sobornos, lo demás. Una persona que tiene que ser muy sabia para no dejarse llevar de un lado o del otro. Una persona tiene que ser muy sabia para mantener distancia a veces, aún en la cercanía. Es decir, estoy aquí trabajando, pero no estoy aquí para meterme en estos problemas. Ya tiene la persona que ser muy sabia entonces para mantenerse lejos de todo eso. Y entre más quiera buscar el poder, entre más quiera beneficiarse de la situación, no pienses que vas a salir indemne, no pienses que no te va a pasar nada. Siempre vas a salir afectado también en esta lucha de poderes, ya sea personales o poderes a nivel de gobierno. Por eso los sabios nos dicen, ama tu trabajo, odia, eh, no busques, odia el poder y no busques a los que gobiernan. No se te olvide hacer como Shammai y Abtalión, perdón, que estaban diciendo la Mishnah, se mantuvieron con con el objetivo claro, que el objetivo no son estas cosas terrenales, sino
mantener la verdad de la Torá en el pueblo de Israel, enseñarles precisamente la importancia y de que esto está sobre toda cualquier otra cosa humana, sobre todo las luchas entre las malas cualidades. Ahí prácticamente ya podemos terminar nuestra Mishnah y comenzaríamos la Mishnah número 11 que la dejaríamos también. Ah, no, creo que esta Mishnah la podemos, es cortica, creo que podemos terminarla también el día de hoy. La Mishnah número 11 dice, Abtalión solía decir, maestros, sed prudentes en vuestras explicaciones para no dar lugar a un mal entendimiento, ya que pueden ocasionaros el exilio. Allí podrás llevar a un lugar donde las aguas son turbias y los discípulos que os siguen podrían beber y morir, y el nombre de Dios resultará profanado. Esta Mishnah nos está hablando de la responsabilidad de enseñar. Enseñar no es simplemente pararse ante un público y transmitir una idea o compartir una enseñanza pues, de lo que se ha estudiado, sino que en verdad tiene que ver con preocuparse por, no el público solamente, sino por cada estudiante en general. Te soy sincero, estas clases son muy buenas, pero nunca van a ser, o sea, no lo digo por mí, me refiero a que clase con cualquier rabino, clase virtual o lo que sea, son muy buenas para las personas, pero nunca va a ser igual que estudiar presencialmente, nunca va a ser igual que en un estudio donde el rabino conoce a la persona un poco más, donde también conoce su lucha y donde el rabino también, incluso la persona expone a veces sus dificultades para que el rabino le aconseje si lo ha escogido como su rabino. ¿Por qué? Porque en verdad, segundo, me llegó un mensaje importante que estaba esperando del rabino con el que trabajo. Bueno, ok, ahorita lo respondo. Eh, Estaba diciendo que precisamente eh, la importancia de enseñar y yo aquí voy a decirlo, no quisiera pues que lo tomen a mal, pero por eso a veces también la importancia de abrir las cámaras, ya, porque hay una interacción como le decía Israel. Por lo menos aunque este medio nos permite por lo menos de alguna manera conectarnos, interactuar y todo, pues no es lo mismo que estar viendo al público. Para el que enseña no es lo mismo que estar viendo al público. Yo aquí estoy recorriendo la pantalla, voy viendo a las personas y voy viendo a veces cómo reaccionan a una palabra. Estoy viendo cuando digo algo, de pronto están por acá algunas personas tomando apuntes. Entonces, un buen maestro o un maestro que procura mejorar y ser cuidadoso en su enseñanza, mira todas estas cosas. Mira todas estas cosas y mucho más si es presencial con las preguntas, uno aprende de las personas. Cuando una persona pregunta, también uno entiende dónde está su dificultad, ¿ya? Y va a ser muy diferente al otro. También las personas del público, si es presencial, también aprenden, porque a veces dicen, esta persona, ¿por qué pregunta esto? Ya lo he explicado. Eso lo aprendí un día de mi rabino, que a veces una persona, y pasó, yo mientras estaba estudiando ahí en el grupo, hay puntos que uno daba por claro, o sea, uno lo entendió claramente, no tiene ninguna dificultad en asimilarlo, pero de pronto uno del grupo empezaba a preguntar y empezaba como a insistir en su duda, empezaba como que no entendía, como que le siguiera explicando, y los que estamos de pronto acá, a veces puede ser incómodo decir, bueno, no estamos avanzando, esta persona está ahí eh, preguntando y preguntando y pues, ¿por qué no lo entiende? Generalmente actuamos así, ¿no? Como que queremos, nos desesperamos con el que pregunta. Pero mi rabino me dijo, mira, si una persona, si de pronto una persona entendió algo, Baruch Hashem, pero si una persona que hay algo que le cuesta entender, ahí hay una razón muy importante, ¿ya? Es decir, si esa persona, específicamente esa persona y específicamente ese tema, no lo logra entender, no es porque sea menos inteligente, no es porque la persona no haya prestado atención, no es sino porque esa persona específicamente tiene una dificultad o su alma tiene una dificultad en ese punto. Ya, por eso el buen maestro precisamente procura no que le escuchen solamente, no que dar una clase y ya que la escuchen, sino procura y en verdad se toma el tiempo de que cada persona, por lo menos, él, desde su perspectiva, entendió bien, que cada persona entendió bien. Eso es lo que precisamente nos maravilla de Rabbi Akiva, con 24.000 alumnos.
¿ya? A veces los maestros se quejan porque dicen, no tengo muchos estudiantes en mi salón, tengo sobrepoblación. Pero sinceramente, si tenemos un público, pues, hay un auditorio grande, hay muchas conferencias así que se hacen hoy día, auditorios grandísimos, la gente se para al frente, tiene buena iluminación, tiene incluso pantallas que le permiten ver a los que están lejos, pues eso está bien, pero eso no es enseñar. En verdad la persona está hablando y que los demás escuchen y puede que va a haber preguntas, pero enseñar es en verdad asegurarse o procurar darse la tranquilidad de que el otro entendió según sus capacidades, según su estilo, según su manera de aprender, etcétera, y eso no lo hace cualquiera. Tener 24.000 alumnos como Rebeca Iba, uno hasta podría pensar qué fácil es. Una persona, incluso hoy día, hay gente que tiene estos mal llamados influencers, tienen muchos seguidores, ¿no? Podríamos decir, qué fácil para algunos es llegar a los 24.000 seguidores, ¿no? Pero no se trata de eso. No se trata de hablar y que el otro escuche simplemente, sino que el maestro de verdad se ocupa de cada alumno específicamente según sus luchas, según su manera de entender, según su proceso de aprendizaje. Por eso la Mishnah nos dice, maestros, sed prudentes en vuestras explicaciones. O sea, para no dar lugar a un mal entendimiento. Hay una importancia aquí del maestro en asegurarse o procurar asegurarse que las personas entendieron bien. Pero también hay una responsabilidad del alumno también de preguntar, ya, de preguntar cuando las cosas no están claras, de insistir incluso, y si el maestro ve de pronto que el tema de pronto amerita tener un tiempo extra, pues el maestro lo hablará después de la clase con la otra persona, ya que pueden ocasionarlos el exilio, este malentendimiento. Allí podría llegar a un lugar donde las aguas son turbias y los discípulos que os siguen podrían beber, morir y el nombre de Dios sería profanado. Al final de cuentas, todo lo que va a pasar con ese malentendido es que el nombre de Dios sea profanado precisamente por malas acciones. Y aquí hay algo que precisamente otra historia que nos trae aquí. Dice, Talión fue el amigo y el compañero de Shemayá. Su nombre ocasionó un sinfín de dificultades a los comentaristas. No es ni hebreo, ni caldeo, ni tampoco griego, a pesar de su terminación. Han intentado pues explicarlo como una combinación de los vocablos hebreos ab y tle, o sea, niño. Vocablos que se repiten mucho en el Talmud, de manera que Abtalión vendría a significar padre de los niños, o sea, que se ocupaba de los huérfanos. Según esta teoría, Abtalión es pues un apodo que el sabio mereció gracias a su actividad. Hemos tenido ya ocasión de subrayar los comentaristas, en su mayoría explican las palabras de Talión en relación con la sentencia de Antígono de Sofo, recuerden que hablamos también de eso, quien fue involuntariamente responsable de la secta de los saduceos. O sea, Antígono de Sofo, dijimos, enseñó algo, llegó un momento que uno de sus alumnos lo entendieron mal, tergiversaron la historia y terminaron creando una secta con enseñanzas diferentes al judaísmo. No creían en la Torah oral, no creían en el Olam Abba, en la resurrección de los muertos, y eso precisamente es causa del destierro. Entonces, el maestro no solamente está enseñando, el maestro está formando, vamos a decirlo así, eh, creando, entre comillas, seres humanos también. O sea, ser un ser humano. Por eso la enseñanza que nosotros generalmente entendemos es aprender un oficio, pero eso no es enseñar, eso es aprender precisamente un conocimiento que nos permite ganar el sustento, pero en realidad la enseñanza que nos ayuda a crecer, a ser y a mejorar como personas es la enseñanza, eh, una enseñanza que no se transmite simplemente hablando, sino que se transmite con el ejemplo, se transmite con el día a día, se transmite con cada momento de la vida, aprovecharlo para sacar una enseñanza allí, incluso para los hijos, etcétera. Por eso, si la persona no le preocupa, sino solamente transmitir un conocimiento, pues entonces en verdad no le preocupa cómo se forman o cómo creen o cómo crecen las otras personas, ya sea en conocimiento o cómo tergiversan ese conocimiento, y eso va a producir errores, piedras de tropiezo que al final de cuentas todos vamos a pagar por eso. No es una cuestión de uno, sino que el pueblo, que somos una sola alma, como dice Larizal, al final de cuentas nos van a hacer caer a todos y se profana el nombre de Hashem.
Sobre esto también vamos a comentar algo que dice aquí. En la época de Abtalión vivían en Alejandría los alegoristas, así llamados porque explicaban los nombres y las leyes de la Torá de manera simbólica. La consecuencia de esta actitud fue una indiferencia creciente por las prescripciones religiosas. En efecto, como las leyes relativas al Shabbat y a las fiestas o a los alimentos prohibidos o a la circuncisión, etcétera, se interpretaban como alegorías, automáticamente descuidaron el cumplimiento estricto de dichas prescripciones. Esto pasa mucho, por ejemplo, en, ¿cómo poner un ejemplo? O sea, mire, por ejemplo, la Hasidut. La Hasidut muchas veces nos habla del vino, de la Torá, nos habla a veces de una enseñanza del texto de la Torá. Incluso de pronto, no es que las hijot, digamos, los comentarios de los Rebbeín no vienen a hablar de alajá a veces, no vienen a explicar precisamente cómo se hace tal o cual cosa. O sea, no es una clase de Shulchan Aruch. Vienen a enseñar una alegoría que trae una enseñanza. Eso no está mal. O sea, eso no está mal porque hay niveles de estudio que precisamente la Hasidut nos permite sacar una enseñanza incluso de una alajá. Pero no se puede descuidar para nada el estudio de la alajá. De hecho, lo escuché también de mi rabino, de bendita memoria, a pesar de que Hasidut, en Chabad, por ejemplo, se estudia mucho Hasidut, la Sijot, que son estas alocuciones donde los rebelín explican muchas cosas, incluso a veces abordando el vino de la Torah, los secretos de la Torah, etcétera. Dice, el Rebe nos decía que teníamos que estudiar mucha alajá. Es decir, a pesar de que se estudia, hay gente que le gusta la Hasidut, hay gente que le gusta incluso algunos términos o cosas que de pronto se traen de la Kabbalah, pero eso está bien, que nos ayude eso a mejorar algo, pero eso no puede pasar que nos permita a nosotros, Jabé Shalom, dejar de lado lo que es la alhaja. ¿Ya? La alhaja es la base de todo y es el comportamiento. Las alegorías, de alguna manera, de pronto nos enseñan, pero no es, al final de cuentas, la base de las cosas. Y pasó en esa época que había un grupo que prácticamente solamente hablan de alegorías, 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 es decir, enseñanzas basadas en ciertas cosas de la Torá, pero no ahondaban en la práctica y eso causó precisamente que se descuidaran en el cumplimiento estricto de dichas prescripciones. En la ciudad santa Jerusalén, tales aberraciones eran imposibles. Allí en el patio enlosado del templo se congregaban los sabios más notables de Israel, pues la enseñanza parte de Sión y la palabra divina de Jerusalén. Ellos corregían en el acto todos los errores que se cometían y rectificaban cualquier explicación errónea o simplemente equívoca. Pero ¿qué ocurría cuando un sabio que se había expresado imprudentemente, dando así pie a aberraciones interpretativas, era condenado al destierro y se refugiaba en Alejandría, donde el agua corría? Un segundito, ya regreso. Ya regresé, perdón, que alguien había tocado la puerta. Entonces estaba diciendo que se había llegado precisamente a tergiversar y los sabios corregían en el acto cualquier cosa que sucedía y eso es una de las responsabilidades. Cuando uno escucha algo que está mal, también tiene la obligación de corregir. Entonces aquí dice, ¿qué ocurría cuando un sabio se había expresado imprudentemente dando así pie a aberraciones interpretativas? Era condenado al destierro, o sea, Jerem, y también se refugiaba en Alejandría, donde el agua corría turbia desde la misma fuente. El sabio en cuestión podría incurrir en apostasía, la vida religiosa peligraría y el nombre de Dios sería profanado. El ejemplo que citamos a continuación demuestra lo que acabamos de decir. Demuestra cuán minuciosamente Shemaya y Abtalión expresaban sus pensamientos. El Talmud cuenta que como no eran de ascendencia judía, dijimos que Shemaya y Abtalión, según una opinión, eran conversos. No sabían, dice el Talmud, que ellos no sabían pronunciar la letra Hei y por eso hacían preceder de la palabra eh, eh,
de la palabra malé, creo que dice aquí, la alajá de, dice la alajá de Begomer. Dice, para evitar que el alumno pudiese comprender, lo cual significaría precisamente lo contrario. Su discípulo Gilel, que descendía de rey David y sabía pronunciar perfectamente la Hey, siguió empleando la palabra malé, aunque resultaba superflua cuando le correspondió a él transmitir la halajá. Lo hizo exactamente como se lo habían enseñado sus maestros. Nuestros sabios eran tan cuidadosos en lo que se refiere a las prescripciones religiosas que Moshe había recibido en el Sinaí, que las transmitieron estrictamente de generación en generación, sin alterarlas en lo más mínimo. O sea, el resumen es que el maestro debe visionar lo que está haciendo. O sea, si su objetivo no es solamente ir a dar una clase, su objetivo es saber que que estas personas que están recibiendo esa enseñanza van a caminar de acuerdo a lo que están entendiendo, y si el maestro no se explica bien, la persona va a terminar también eh, tergiversando una enseñanza o incluso transmitiéndola como la entendió. Y esa es la obligación del maestro, procurar que la enseñanza se entienda bien. Ahora, si bien nosotros o si bien muchos de pronto no son maestros, de alguna manera siempre se enseña un poco lo que se sabe, ¿ya? Lo que he escuchado lo tratan de comentar, luego lo comentan con el amigo, con la amiga, etcétera. Eso puede ser bueno, pero aquí una de las cosas que nos debe enseñar esto es el tener el temor a suponer, el temor a mí me parece. No, o sea, si pueden comentar, pueden charlar, pero si algo no se está seguro, no se tiene una fuente, no se tiene una certeza de lo que se está diciendo, pues sinceramente las opiniones propias no valen mucho. Y de hecho no solamente que no valen, sino que pueden ser perjudiciales. Y a veces nos aligeramos en algo de pronto solamente porque nos parece o yo escuché, y muchas veces no se debe hacer eso. Se debe tener mucho cuidado, incluso que de pronto la persona no es un maestro, en el momento que quiere transmitir algo, procurar tener certeza de eso, y si no tiene certeza, pues consultar, preguntar o estudiar, salir de la duda, como también vamos a ver en otra Mishnah. El maestro entonces tiene una responsabilidad grandísima, y Hashem mismo también le puede pedir cuentas de su labor, y la persona por su parte tiene la obligación de procurar entender al máximo todo para que precisamente no vaya a él a incurrir en una desviación de ese conocimiento solamente porque entendió mal. Y bueno, básicamente ahí terminamos quedamos en la Mishnah 11, vamos a empezar por la Mishnah 12 la próxima clase. Si quisiéramos resumir lo que hemos visto, pues es el tema de mantenerse alejado de la lucha de poderes, sobre todo cuando hay lucha en épocas turbulentas, y, y cómo es, y que el objetivo no sea la grandeza, sino que el objetivo siempre es mantenerse humilde y hacer la voz de Hashem. Y si Hashem te ha puesto en puestos importantes, no se te olvide quién fue el que te puso, no se te olvide que estás allí por una razón, no se te olvide que tienes el reto de hacer aún en esos cargos las cosas de Shem Shammai y de manera justa. Eso por un lado. Y por el otro, de la enseñanza, pues la responsabilidad que tiene el maestro, que no es solamente ir a dar una clase, sino a saber que si se le entiende mal, entonces puede causar una piedra de tropiezo que se puede extender incluso a generaciones, y todo esto va a pasar factura tarde o temprano. Eso básicamente lo que resumo, y tener cuidado nosotros en nuestra enseñanza, incluso con los hijos, incluso con los hijos. A veces eh, queremos decir algo que de pronto no se está seguro, y los hijos lo pueden tomar y repetir, y obviamente se van a equivocar y van a asumir las cosas como no son. Pues básicamente ahí terminamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Les escucho. Excelente clase, Rap, como siempre, nos deja para reflexionar mucho. A mí en lo particular, el tema sobre el dar clase, el tema de la enseñanza, es una responsabilidad muy grande siempre para las personas que se encuentran dando ese mensaje, y más a este tipo de contenidos, ¿no? Algo que mencionaba y que es muy cierto, que invito a todos a reflexionar, es de que en la actualidad existe una desinformación y cada vez es más sencillo hablar
sin conocimiento de causa y que eso se convierte en una realidad o en una opinión y no en un hecho. Desgraciadamente las personas hablan desde sus opiniones y no desde los hechos. Entonces creo que Ujú. algo que debe de ser un ejercicio para cualquier persona es siempre fijarse que lo que estés escuchando no sea una opinión, sino que sea un hecho, ¿no? Y que sea una explicación apropiada desde una fuente bien sustentada, porque si no, pues nos encontramos con infinidad de cosas que se vuelven o que las personas llegan a ver como verdad. Yo lo veo con mi hijo que luego veo que está viendo videos en YouTube y que está viendo canales en los cuales inventan cosas y él sabe que y él piensa que es realidad. Le digo, todo eso es una ficción, es fantasía, es todo un teatro armado para tener más vistas y suscriptores, pero la gente de verdad se convence de que las cosas suceden, que son así, y que es una realidad, ¿no? Y la realidad es otra, ¿no? Entonces sí es importante que ese ojo crítico creo que todos lo tengamos y que también, por eso no es, bueno, yo considero desde mi punto de vista que no es apropiado apresurarnos a querer dar una enseñanza o hablar o dar un mensaje, porque hay una responsabilidad muy grande al momento de querer compartir o al momento de querer dar una charla sobre cualquier tema, porque existe la responsabilidad de hablar y eso impacta de diferentes formas a cada una de las personas. Sería mi opinión. Y sí, ahorita que tú dices responsabilidad de hablar, también eso hay que tener en cuenta en lo que estamos diciendo cuando hay dificultades o lucha de poderes, enemistades, por ejemplo. Ujú. Hablaba con un alumno de España ayer, sí, fue ayer, tuve una reunión, y me consultaba algo que me hace notar precisamente su preocupación por hacer las cosas de una manera muy, o sea, preocupado por si lo que estaba haciendo estaba bien, si de pronto eso ayer lo veía mal, etcétera. Entonces, que para mí, sinceramente, su preocupación uno podría pensar, bueno, en verdad es algo que no tiene por qué preocuparse tanto. Cualquier persona puede decir eso simplemente, oye, ¿por qué te preocupas por eso? O sea, pero en Ujú. verdad, antes de pensar eso, yo lo que pensé fue, wow, o sea, ¿cómo te preocupas por eso? Y en verdad eso habla muy bien de ti. Y, y una de las cosas que él me decía es que ahora que está estudiando Hasidut y el libro que compró, que yo escribí también, que está trabajando en sus cualidades y todo, él me decía, mira, se me hace rabino muy difícil, prácticamente me toca pensar cada palabra porque estas dos personas tienen una dificultad y entonces lo que yo diga precisamente lo van a tomar a mal. Uno entonces, ya estás dándole el lado a fulanito, ya está. Entonces me dice, se me hace incómodo, lo decía él, porque me toca pensar cada palabra antes de decirla. Y yo le decía, al principio es incómodo, pero así empieza, o sea, es el tema de aprender a pensar cada palabra que se va a decir, y eso es lo que deberíamos hacer. Mucha gente que habla primero y después piensa. Y eso que Claro, está diciendo es justo lo que uno tiene que hacer, incluso en la enseñanza también. En la enseñanza uno tiene que preparar, uno tiene que leer, uno tiene que incluso, yo por ejemplo, cuando voy a preparar una clase me pongo a pensar el tipo de público. Por ejemplo, una vez me invitaron a una clase con Bri Dolan, que también he dado algunas clases con Bri Dolan en Colombia, y le dije, bueno, ¿cuáles son las personas? ¿Son personas recién ya entrando? ¿Están saliendo de las religiones o personas ya avanzadas? ¿Por qué? Porque me interesa saber qué voy a decir yo y basar mi enseñanza y prepararla bien basándome en ese público. Entonces sí es importante pensar en las palabras, incluso en enseñar, incluso en la lucha de poderes, también sobre todo si uno está en el medio. Eso que dijiste es muy importante. Por acá levantó la mano la señora Alicia, adelante. sí, Sí, gracias, Rap. Con respecto a lo que está diciendo usted, es cierto. A veces uno también trae esa enseñanza de atrás de lo que uno oye, quiere comunicárselo a otra persona y más bien lo que puede hacer es daño porque tal vez ni uno mismo tiene claro lo que está estudiando. Y no vayamos Ujú. muy largo. El personaje que hace miles de años enseñó y aún hoy en día ha causado tanto daño y sigue causando daño. Sí, Entonces, a la gente con sus enseñanzas. Entonces, sí, sí. sí hay que tener mucho cuidado y de hacerse de un buen maestro Ujú. que lo ayude y le Sí, enseñe. así es. Una cosa que pasa mucho también, lo he vivido, lo he visto con personas que ya son no ágidas, que ya tienen años en el noajísmo, pero que a veces le escuchaban una explicación que yo la he escuchado de pronto en enseñanzas de las religiones. Yo le decía, ¿pero dónde sacaste eso? No, a veces ni siquiera se dan cuenta
que están sacando precisamente una enseñanza torcida, porque eso recibieron. Entonces ellos son víctimas de ese proceso precisamente de tergiversación de una enseñanza. Pero yo creo que ahí es donde está la obligación de Noakida precisamente decir, bueno, a mí me enseñaron esto. Hay cosas que son obvias, obviamente, y hay muchas cosas que la gente ha depurado, pero hay otras cosas que se mezclan con verdades a veces y que la persona debe analizar. Oye, sí, me dijeron esto, pero en verdad esa será la razón. ¿Qué dicen los sabios de eso? Por lo menos, ¿qué dice Rashi? ¿Qué dice tal cosa? Entonces, ahí eso ayuda precisamente ahora a depurar esa enseñanza y a sacar lo que haya que sacar. Adelante, Norma. Buenas noches, Rabino. Buenas noches a todos. Con esta enseñanza, pues se me vino a la mente, sí, como dice la señora Alicia, de hacerse un buen maestro, pero se me vino a la mente ahorita que estoy leyendo el Teilín de la serie Art Scroll, que explica pues Mm, cada uno con eso de la pelea que menciona usted, de los mm, que se aconsejaban en los poderes para ganar más poder, que dice, bueno, lo voy a leer literal, porque no se me quedan sí. las palabras, pero se me vino aquí de un solo a la mente todo eso. Dice Rap Dessler advierte que no busquemos el consejo de los malvados, ni siquiera para asuntos mundanos, que nada tienen que ver con lo espiritual. Resulta imposible que el malvado, un enemigo que pues es declarado de Hashem, no inyecte algo de su veneno en cualquiera de sus conversaciones. Eh, Dice, ajá, en cualquiera de sus conversaciones, los sabios enseñan que incluso mirar el rostro de un malhechor puede provocar grandes daños espirituales. Cuanto más pernicioso debe resultar tomar las palabras de los malvados en serio. Esto se me vino a la mente, ¿por qué? Por lo que usted decía de, pues que estas personas lo que querían es poder y no, la verdad es que como que no les importó a cuesta de qué, ¿verdad? Y a veces también poniéndolo ya de otra perspectiva, uno siempre busca algo. Usted decía, es cierto, todas las personas somos así y a veces no pensamos. Y entonces digo yo, a veces uno puede actuar como malvado, dando un mal consejo de una perspectiva no buena, eh, por el simple hecho de simplemente opinar, de abrir la boca, digo yo, y por qué no quedarse callado, ¿verdad? A veces uno dice, ¿por qué no, por qué abrir la boca? Así de sencillo. Y se me vino esto a la mente de también con el tema de hacerse un buen maestro, porque cuando uno no conoce bien, eh, eh, por decir así, el currículum de la persona que uno se está aconsejando, sus estudios, su mentalidad, su perspectiva. Entonces aquí lo dice bien claro, es bien imposible que no le inyecte de lo que tenga en su corazón, sea bueno o sea Sí. malo. Entonces, Ujú. pues eso se me vino a la mente. Así es, y sobre todo, viste en el punto, justo me pasó algo hoy que cae en el punto, sobre todo cuando hay un propósito detrás. Entonces, una persona puede incluso inyectar, como dices, ese veneno, incluso un veneno que no es captable a veces, solamente para conseguir su propósito. Entonces, se hace muy importante saber precisamente, como tú dices, con quién se aconseja la persona, saber si una persona temerosa a Hashem, incluso que sean no ágiles, digamos, que su amigo, etcétera, pero que son personas que, digamos, tienen temor a Dios y que te van, y que su palabra para ti es confiable. Y esa parte del temor a Dios también no es algo que uno lleve como una etiqueta, sino que es algo que uno va conociendo poco a poco de la persona, es algo que toma tiempo. Entonces, no se puede dejar llevar precisamente las apariencias de cómo se ve, cómo se comporta la persona, ¿no? En verdad, a veces uno se lleva sorpresas muy desagradables a veces. Entonces, aquí prima cuando se tiene precisamente ese horizonte claro de que Dios es primero, no el poder, no el dinero, no tal cosa, entonces esa persona se hace confiable y eso se ve también en los actos. Y así, me gustó esa cita que compartiste, muy buena, la verdad. Aquí Lorena tiene la palabra y con Lorena terminamos por el día de hoy. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo pienso que se me vino a la mente que no solamente las personas que enseñan tienen esa responsabilidad, sino nosotros como alumnos hay una gran responsabilidad de preguntar si hay dudas. Y, bueno, a mí me llegó mucho eso porque a mí me da mucha pena preguntar, pero Ujú.
es con el objetivo de no tergiversar las cosas y sobre todo el hecho de que significa que podamos hacer alguna transgresión con Hashem. O sea, eso Ujú. fue para mí. Así es. Así es, lo vamos a ver en una Mishnah más adelante cuando habla de haz tu rabino y sal de la duda. O sea, la persona tiene la obligación también de salir de la duda. Y, vale, Sarita, hay una historia que ya he contado muchas veces, pero a mí, por ejemplo, es parte importante de mi vida. Esa historia que yo una vez estaba luchando con una pregunta y decía, ¿será que se la hago a rabino? Me da como pena y queda pensar de pronto de mí cuando le haga esta pregunta y todo esto. Entonces, al final, para resumir la historia, pues me decidí y dije, bueno, si no le pregunto, no va a salir de la duda. Y me daba pena hacer la pregunta, pero le dije, fui así como quien no quiere, como con vergüenza y le pregunté y le dije, Rab, mire, tengo una duda, lo que pasa es que estoy luchando mucho para concentrarme en la tefila. Ya me siento haciendo algo ahí repetitivo, me siento que no me concentro a veces, o sea, siento que ya se vuelve un monótono y discúlpenme, Rap, que le diga y que sea sincero con esto, pero me siento que yo lo decía con pena porque se queda así Rap pensando que no me conecto con la tefila. Y te juro que la respuesta que me dio me iluminó mucho, me iluminó incluso, es como yo creo que lo voy a decir con una palabra que me gusta mucho, que lo escucho de los mexicanos, cuando te cae el 20 así, de pronto se te ilumina todo, o sea, como tú no lo habías visto, pero estaba allí. Y el rabino me dijo fue simplemente, me dijo, Asher, me dijo, mira, qué bonito que tú te estás preocupando por tu tefilá. Yo me sentía avergonzado porque decía que va a pensar rabino, pues, como así que qué mal judío, que de pronto no me concentro bien, qué pena decirle que es algo que nadie se va a enterar que ocurre dentro de mí, yo tengo o me está pasando eso. Y él me dijo, mira que eso muestra tu preocupación por hacer las cosas delante de Hashem. Entonces, todo lo contrario, la pregunta parece muy, muy como superflua, digamos, pero me decía todo lo contrario, si te preocupan esos detalles, significa que precisamente quieres mejorar y quieres avanzar. Y entonces me recomendó estudiar Hasidut antes de empezar la tefila, etcétera, etcétera. Por eso decía que a veces hay preguntas que a uno le indican o hablan por la persona. Cuando el estudiante pregunta, el maestro también la va a tomar la pregunta. No solamente la pregunta, está viendo más allá de la pregunta, está entendiendo con la pregunta que hace la persona de dónde está su lucha o dónde está su preocupación y eso le va a permitir al buen maestro entonces hacerse eh, una idea de la persona y va a poder entonces aconsejarlo de la manera que a él y únicamente a él le corresponde. Entonces sí, de hecho la importancia de preguntar ayuda mucho al maestro a hacer esta labor que acabamos de decir en la Mishnah de que se preocupe porque entienda bien la persona. Así es, muchas gracias Lorena. Y bueno, vamos a dejar allí. Les deseo una bonita noche. Besat Hashem, que sigamos avanzando, sigamos creciendo, aprovechando también las dificultades que a veces se nos presentan para ver la luz que hay en ellas. Porque como dicen los sabios, incluso en las dificultades, allí estoy yo. Así me gusta esa frase. Entonces, que Hashem permita que todas estas cosas nos permitan sacar la luz de todo lo que hay en el mundo y hacer de este mundo una morada para el Creador. Que tengan una bonita noche, todo lo mejor, un abrazo, que descansen. Muchas Gracias, gracias, Raúl. Rabino. Gracias a todos, que tengan Buenas excelente. noches a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta Purim, Buenas Rabino. noches.